Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Carlos Ruiz. En este momento lo está presentando la tercera asignación de la materia Fenómeno de Transporte Avanzado. En esta oportunidad vamos a estudiar el artículo del autor Alberto Cardona, Mario Storti y Carlos Zupa, publicado en noviembre del 2008. El autor hace referencia al análisis de la transferencia de calor por convección natural y radiación combinadas en cavidades bidimensionales. En resumen, para este trabajo, el autor ha simulado numéricamente un proceso de transferencia de calor por conducción, convección y radiación combinadas en una cavidad bidimensional rellena de aire a diferentes temperaturas que absorbe, emite y dispersa isotrópicamente la radiación térmica. Se han estudiado una cavidad cuadrada, una cavidad con paredes inferior y superior horizontales y las paredes laterales inclinadas a 45 grados y una cavidad con paredes inferiores y superiores inclinadas 45 grados y las paredes laterales verticales. Además, se han considerado tres diferentes temperaturas de referencia: 300, 400 y 500 Kelvin, tres números de Rayleigh, 10 a la 4, 10 a la 5 y 10 a la 6, y dos coeficientes de absorción 0.1 y 1. Todas las cavidades poseen la pared lateral derecha fría a la temperatura de referencia y la pared lateral izquierda caliente. La temperatura de referencia más de 10 Kelvin y las paredes superiores e inferiores son adiabáticas. De esta manera, la diferencia de temperaturas entre las paredes laterales se mantiene constante a 10 Kelvin y solo se modifica la temperatura de referencia de la pared derecha fría. Además, las paredes se consideran grises, opacas y difusas. Las propiedades físicas que asume el autor dice que el aire se han considerado variables con la temperatura de referencia. Para realizar el autor esta simulación numérica se ha utilizado métodos a través del método de volúmenes finitos, el cual ha sido extensamente usado en problemas de convección y solo recientemente se ha extendido su uso a problemas de radiación térmica. El procedimiento numérico ha sido implementado en un programa de computadora que fue utilizado para obtener los resultados presentados en este trabajo. Se ha analizado la influencia de la temperatura de referencia y del coeficiente de absorción en las isotermas, líneas de corriente, contorno de velocidad horizontal y vertical, perfiles de velocidad y temperatura en las secciones medias horizontales y verticales. También se han analizado las distribuciones de flujo de calor y los flujos de calor medio en las paredes laterales. El dominio del espacio bidimensional ha sido discretizado utilizando volúmenes de control cuadriláteros y el dominio angular se ha discretizado en un número finito de ángulos de control. Las soluciones obtenidas han sido comparadas con resultados públicos. El análisis demuestra que las soluciones presentadas en el trabajo son correctas y pueden ser extendidas a situaciones complejas con un amplio margen de seguridad. Dicho este resumen, pasemos a lo que el autor presenta las ecuaciones. Las formulaciones matemáticas. El modelo matemático está constituido por las ecuaciones 4 y 6. La ecuación diferencial de la conservación de la masa, 1. La ecuación diferencial de la conservación de la cantidad de movimiento lineal, que sería la 2. Y la ecuación diferencial de la conservación de la energía. En las ecuaciones 1, 2 y 3 podemos ver que B representa el vector de velocidad, T el tiempo, la P la densidad, G el vector de la fuerza de la masa, la P la presión cinemática, μ la viscosidad dinámica, C sub P el calor específico a presión constante, la T la temperatura, la K la conductibilidad térmica, Q sub R el flujo de calor por radiación térmica, y el vector, el operador gradiente, y el operador de divergencia, y el gradiente al cuadrado, que es el operador de Laplace. La ecuación que describe la propagación de la radiación térmica en un dominio
multidimensional con paredes grises difusas rellenas con un medio participante gris que se puede escribir como dice un autor de Brewster y Modes y Seiling Howes. La ecuación 4 que describe el autor, donde I es la intensidad de radiación, C es el vector de dirección, beta, que sería igual a K sub K, más tita, ese es el coeficiente de extinción, K es el coeficiente de absorción, o que sería el coeficiente de dispersión, y C sub R, el término de fuente de radiación, el cual se calcula de la siguiente manera, que tenemos donde la ecuación número 5, que vemos que C sub R va a ser igual a K sub I en sub B más tita entre 4 por pi, la integral de 4pi, W igual a 0, que sería el límite de integración, y tita por derivada de W. En la ecuación 5, W es el ángulo sólido, tita es la función de dispersión y sub B es la intensidad de radiación del cuerpo negro. La ecuación para la divergencia de la energía radiante se calcula, donde el gradiente por cos R va a ser igual a K por 4, Y sub T a la 4 menos la integral de I diferencial de W, donde Y es la constante de Stefan Boltzmann, donde se considera que el fluido es incomprensible, el flujo es laminar, las propiedades físicas son constantes y solo se tiene en cuenta la variación de la densidad con la temperatura. El autor describe todas estas ecuaciones para hacer el estudio que presenta actualmente. Las condiciones de borde que presenta el autor se consideran donde considera paredes sólidas, isotérmicas y adiabáticas. Para la radiación debe agregarse las condiciones de paredes grises, opacas y difusas. Las condiciones de borde para la pared isotérmica se pueden escribir para la radiación como IWI va a ser igual a EWI BAW más B, que sería la densidad, H entre pi, donde los subíndices W representa la pared, E es la emisividad, P es la reflectividad, H es la irradiación hemisférica y IBW es la intensidad de radiación de la pared negra, la cual depende de la cuarta potencia de la temperatura absoluta de la pared. Estos últimos se calculan como podemos ver en la ecuación 9AB, que sub E va a ser igual a YT a la 4W entre pi, y la irradiación hemisférica va a ser igual a la integral C por N va a ser menor a 0 y C por N, un valor en absoluto por diferencial de W, donde N es la normal unitaria de la pared, el flujo neto de calor radiante, y Q sub R que atraviesa la pared se calcula como Q sub R pi por IW menos EW HW. El flujo de calor de conductividad se calcula que va a ser Q sub C igual a K por el gradiente por T a la W. El flujo de calor total normal a la pared isoterma es la suma del flujo de calor por conducción radiación. Es decir, que Q sub T va a ser la suma de Q sub C más Q sub R, donde Q sub T va a ser igual a K por el gradiente por T más Y E por T a la 4 menos E por H W. Para paredes adiabáticas, el flujo de calor total Q sub T es el nulo, y como los flujos de calor por conducción radiación depende de la potencia diferente de la temperatura, se genera una ecuación de cuarto orden para las temperaturas, que es la que expresamos en la ecuación número 13. En la tabla también el autor describe las propiedades del aire a las diferentes temperaturas de referencia. Las temperaturas de referencia que asume el autor desde el principio, que hablamos de 300, 400 y 500,
Entonces ellos tomamos como referencia estas temperaturas donde vamos a tener valores de C sub P, densidad, mu, K, P sub R y beta. También asumimos la longitud de las caras de las diferentes temperaturas de referencia por Reinhardt, 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6, a las temperaturas iniciales de 300, 400 y 500. Dicho esto, estudiamos la geometría de condiciones térmicas. Se estudian tres cavidades bidimensionales como describimos al principio. Una cuadrada, dos con paredes laterales inclinadas a 45 y una con paredes inferiores y superiores inclinadas a 45, las cuales se muestran en la figura número 1. Las paredes tienen una longitud L, la cual varía en función del número de Rayleigh, RA, y la temperatura de referencia T sub 0, como se muestra en la figura o en la tabla número 2 que describimos anteriormente. La cavidad está rellena con aire, cuya densidad, calor específico y viscosidad y la conductividad térmica dadas en la tabla número 1 que tomamos como referencia del aire. Para cada temperatura de referencia T sub 0 se obtuvieron del libro de Holman 1990 el número de Rayleigh y el número de Prandtl, que es P sub R, y el coeficiente de expansión térmica beta se calcula como la describimos en la ecuación 14a BC. Reynolds va a ser igual a densidad por G por beta por L por diferencial de T, P sub R entre mu cuadrado, y P sub R vamos a calcularlo con C sub P mu y entre la conductividad térmica. Beta va a ser 1 entre la temperatura inicial que vayamos a tomar o que tomamos. Las paredes oestes y estes son isotérmicas, como podemos ver en la figura, siendo la temperatura de la pared oeste igual a la temperatura de referencia, T sub R, más 10 Kelvin. La temperatura de la pared este es igual a la temperatura de referencia T sub R. De esta forma, siempre que el diferencial sea igual a 10 Kelvin, podemos decir que el máximo permitido para el aire dentro de la aproximación de Bose. Las paredes sur y norte son adiabáticas. Se estudian tres valores del número de Rayleigh, de 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6, que tomamos al principio para el estudio de esta simulación. Tres valores de temperatura de referencia, 300, 400 y 500 Kelvin, y dos valores del coeficiente de absorción, 0.1 y 1, como podemos ver. Para cada cavidad se han tomado coordenadas locales y en dirección de las caras, la cual están adimensionalizadas con la longitud de la cavidad L. La velocidad han sido referidas a una velocidad de difusión. El valor absoluto de B D igual a ser mu por sub R P por L, de manera que los resultados sean comparables a las existentes en las literaturas. Los valores de la temperatura se han referido a la temperatura de referencia T sub R, es decir,